yo soy Mario Coll, y apasionado de la India. Aparte que sea profesor de literatura y psicoanalista, he publicado investigaciones sobre la cultura. Voy a usar la palabra, voy a empezar por la cuestión de las palabras. Las palabras, como filólogo, tienen importancia. En realidad, una cosa es lo hindú y otra cosa es... Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una cosa es, de hecho, ya no es la India. Ahora se llama Bharat. No sé si os ha llegado a través de el nombre original no era la India, era Bharat. De ahí viene, por resultar familiar, el Mahabharata, ¿no? La gran epopeya del pueblo Bharat. Es curioso cómo muchas veces sobre equívocos, errores, se fundamentan luego, en este caso, el nombre de un país. Voy a ver la siguiente. La siguiente, la de... Aquí, sí, justo esta es la que quería. En realidad, todo proviene de un error. Había un río, el Sindhu, estaba a esta altura, entre Pakistán, lo que hoy en día es Pakistán, aquí pone Indus. El río se llamaba Sindhu. Los persas dejaron de pronunciar la S, pasó a Hindu, y los griegos no pronunciaban la H, entonces quedó como hindú. Es decir, fruto de un olvido, de un error, pero en realidad proviene de ese olvido fonético, ¿no? O ese abandono fonético de los persas. Como digo, ha recibido muchos nombres: Indostán, ahora se vuelve a llamar Bharat, India, como dijo Rajiv Gandhi cuando fue a Estados Unidos, proviene de un error de Colón, pero ahora se trata de reivindicar el nombre original, como en todas partes del nacionalismo muy exacerbado en la India. Entonces, voy a ser... A ver, hoy es el primer día de un ciclo. Quienes estén interesados, el próximo viernes profundizaremos ya en el arte, las esculturas, los templos, lo que es, digamos, las manifestaciones artísticas de Bharat. Y en la tercera sesión hablaremos ya de las filosofías y de las religiones, que contra lo que comúnmente se cree, la mayoría son ateas. Nos ha llegado una idea, a ver, todos tenemos un imaginario respecto a la India, las fetas por piernas cruzadas, de templos tallados, de cremaciones, pero hay sistemas filosóficos muy desarrollados y muy complejos, atomistas, que luego vamos a recordar con los griegos, pero en definitiva los 4 sistemas filosóficos más importantes, o las chanas, son ateos. El yoga inicialmente era ateo, el sistema atomista era ateo, solamente el Vedanta, que es lo que más se ha popularizado en Occidente, considera la posibilidad de Dios, pero los demás sistemas, ya digo, son ateos. Curiosamente. Es verdad que hay una gran religiosidad, que es un pueblo que se ha articulado mucho con la cuestión religiosa, pero ha habido lugar también a sistemas filosóficos, tal como los entendemos en Europa. Entonces, inicialmente, vamos a seguir huellas. He preparado realmente lo ha preparado Elvira Usero, ahí presente, mi mujer, que es una gran técnica, y le doy las gracias. De algún lugar de Ucrania, ahí está el morado, entre Ucrania y Rusia todavía no está muy claro. Antiguamente se decía que desde el Cáucaso hubo una suerte de migración de pueblos, la migración
sino los pueblos indoeuropeos, y algunos de esos pueblos fueron hacia lo que hoy es Barato. Estamos hablando del 1500 antes de nuestra era. Bien, estos pueblos se toparon con lo que se ha intentado llamar la civilización del Indo. Había varias ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa, que hoy en día están en la parte de Pakistán, y resulta que estas civilizaciones eran tan antiguas como las de Sumeria, con lo cual podemos hablar de ya restos de civilización unos 3000 años antes de nuestra era. Quería contextualizar algo, y es la mirada. Esto es importante. La mirada que nosotros hemos tenido de la India tiene que ver con la mirada del colonialismo británico. Y esto es importante decirlo porque muchos de los descubrimientos y contribuciones que han tenido lugar en la India han sido menospreciados o han pasado a un tercer lugar porque no interesaba. Evidentemente, un pueblo invadido, el invasor tiene que justificarse moral y éticamente que tiene una superioridad, tanto moral como religiosa. No puede considerar que el pueblo invadido tenga contribuciones que le superen. Entonces, cuando la India empieza a ser, digamos, descubierta, sobre todo en el siglo XIX, con la que, digamos, se crean sociedades de estudio de la cultura hindú. Voy a especificar porque cuando yo digo indio, con indio yo englobo a cualquier persona nacida en la India o que pertenezca, puede ser cristiano, puede ser musulmán, puede ser ateo, puede ser comunista. Voy a contar esa anécdota. Ayer vine a ver la sala y estaba Isabel Tellada, ¿no? Yo estaba estudiando a la entrada en el pasillo y te saludé en el sí, ¿no? Y me dijo que era de Kerala y le pregunté si seguía el Partido Comunista gobernando Kerala. Y me dijo que sí, que habían ganado nuevamente las elecciones. ¿Por qué digo eso? Porque un Estado que tiene más de 50 millones de habitantes, es decir, que va a ser la población de España, y que un partido comunista gane las elecciones democráticamente, no una vez, sino varias veces. Yo estuve con mi familia hace años y en aquel momento gobernaban el Estado, sin que haya habido ningún golpe de Estado. Pues es un dato curioso. Lo digo porque la India la tenemos también muy asociada a documentales de pobreza, de miseria, en fin, de los solos. Pero hay datos objetivos que hablan también de una tolerancia. Cuidado, yo no voy a defender el plan papanatas, digo que la India es un país. No, en absoluto. De hecho, me estoy acordando de la anécdota que le contó a Vicente Ferrer. Me contó Vicente Ferrer, una de las visitas que yo le hacía, y le dijo un ministro del gobierno de la India, le dijo, Father Vincent, él ya no era jesuita, por cierto, él ya no era jesuita, pero estaba al frente de lo que luego sería la Fundación Vicente Ferrer, y le dijo, Father Vincent, ¿sabes lo que es la India? La India es el infierno. Eso se lo dijo un ministro. Pero también es verdad que tiene, por otro lado, la mayor contribución en muchos aspectos artísticos y culturales. Es decir, no podemos ver blanco o negro una civilización, hay que ver los matices. Y lo que no cabe duda es de que los ingleses tenían un interés particular
minimizar muchas de las contribuciones que se ven de la India. Bueno, no me voy a enrollar mucho. Entonces, este valle del Indo ya tenía unas civilizaciones hacia el 1500 bien. Ese es el primer texto que nos ha llegado en el que se da cuenta de los Vedas. Todos habremos oído hablar del Veda Rey, Veda quiere decir conocimiento, y es un texto que se mantiene todavía, creo que está en Oxford, en la Universidad de Oxford. Bien, ¿por qué he puesto ese texto? Ese texto estaba en sánscrito, en Devanagari. Sin embargo, para tratar de entender la complejidad de la cultura que estamos hablando, esos son los distintos alfabetos. No estamos hablando de lenguas, sino de alfabetos. Es decir, entre el norte de Bharat, o India, y el sur, hay más diferencias culturales que entre un sueco y un gaditano. Para empezar, porque un alemán y un polaco comparten un alfabeto. En la India estamos hablando de fácilmente, no sé si 10, yo creo que hay más, 10 alfabetos, no lenguas, diferentes, y 20 lenguas oficiales y cientos de dialectos. Entonces, por ejemplo, este es el de Devanagari o Devanagari, la lengua de los dioses, que es la grafía también del hindi. Luego tenemos el bengalí, que es el que se habla, el tema que se habla en la ciudad de Calcuta, que es Bengala. Tenemos el tamil, ¿no? Esto parece la calavera, es el om, ¿no? Entonces, estas grafías reflejan el om, que es una sílaba que tiene una calavera sagrada, el telugu, que se habla en el sur de la India, donde precisamente estaba el padre de Vicente Ferrer, etc. Bueno, es simplemente una muestra de la complejidad del. Como decía John Kennedy, el oficio más difícil del mundo es el primer ministro de la India. Bien. Iba a leer, precisamente para rescatar esto que estoy diciendo, de cómo se ha querido despreciar y no valorar. Y curiosamente, España tiene un vínculo mayor de lo que creemos con la India, porque no hay que olvidar que Al-Ándalus tenía un corredor hasta la India cuando estaban los árabes, ¿no? Luego entraremos, porque el cero nos lo van a traer los árabes desde allí, nos van a traer muchas cosas, ¿no? En 1786, el juez William Jones de la corte de Calcuta escribía lo siguiente: el sánscrito tiene una estructura magnífica, es más perfecto que el griego, de formas más diversas que el latín y de una cultura más fina que las dos lenguas mencionadas juntas. Y a pesar de ello tiene tantos rasgos comunes con ellas que no puede ser casualidad. Ningún filólogo que examine estas tres lenguas podrá negar que evolucionan de alguna fuente común, que probablemente ya no existe. Esa fuente común es el indoeuropeo. Es una lengua de la que no nos ha llegado ningún testimonio escrito y que se ha reconstruido por lo que se llamó la gramática comparada. Se fue comprobando, veíamos antes cómo esos pueblos que salían de Ucrania, aquí, y llevaban a cabo una serie de migraciones, y ese indoeuropeo es esa hipotética lengua, porque en definitiva no hay testimonios escritos, simplemente se fue comparando que los acusativos se nasalizaban tanto en latín como en griego como en sánscrito, tienden a terminar en M, o los ablativos tienen la misma terminación, o muchas raíces eran comunes. Entonces se dedujo que el latín, el griego, el sánscrito, las lenguas eslavas, debían provenir de un tronco común y todos los demás eran ramas.
que luego con el tiempo se han ido mezclando con otras cosas. Es una hipótesis bastante, digamos, creíble, porque si no serían demasiadas casualidades que en muchos de los casos, muchas de las raíces coincidan. Pero bueno, lo vamos a dejar de momento ahí, porque claro, cada punto de esto llevaría a un nuevo seminario. Es decir, estamos más conectados de lo que creemos, porque no solamente es el origen de esta expansión de los pueblos europeos, sino también todo lo que los árabes nos han transmitido. Incluso aquí Toledo, sin ir más lejos, con Alfonso X se tradujeron las primeras fábulas del Panchatantra. El Panchatantra es una recopilación de fábulas que van a pasar en la Edad Media a nuestra literatura, como el Calida el Himna, el libro de los engaños. Luego van a ser los fablios, las fábulas de animales. Todo eso va a venir de la India a través de los árabes. Hay incluso una vida de Buda relatada, creo que es la vida de Balaam y del rey Josafat, ¿no? Que parece ser que llegó a oídos de Calderón, pero eso ya son especulaciones y que quería haber hecho una obra de teatro. Bueno, al margen de eso, quiero decir que tenemos a través de los árabes un mayor vínculo. Un dato que curiosamente no se sabe es que el ajedrez, que se origina en la India, llega a España, inicialmente se jugaba sin reina, y es la reina Isabel la Católica, la que impone el uso de la reina, el uso del ajedrez. Eso se lo oí a Óscar Pujol, un biólogo amigo hace muchos años, igual que el cero. Luego veremos el primer manuscrito en el que aparece el cero, reflexionado como vacío, es decir, por hablar del vocabulario y de posiblemente todo lo que nos han traído los gitanos, porque tenemos cantidad de palabras que no puede ser simplemente por digamos, derivación incluso del latín. Palabras como atalaya, es el prefijo de atman, alma, y laya es la forma de decir morada en sánscrito. Entonces, atalaya es la morada del alma. ¿Qué es una atalaya? Es un lugar muy alto del cual se divisa algo, ¿no? O la palabra avatar. El avatar, todos sabemos que es un acontecimiento especial. El avatar en la India es la encarnación de la divinidad, cuando viene a ayudar a los hombres en forma de Krishna o de Rama, en fin. Decirle muchas, gore, sin más lejos, que es la palabra que se usa mucho como algo terrible. Gore es terrible en sánscrito. A ver, habría que hacer, no sé, el lugar ahora, un recorrido lingüístico para saber si la trajeron de los gitanos, que la usan bastante, o, bueno, pues un falso amigo que se llama también, ¿no? Pero hay muchas palabras que ya se han ido incorporando en nuestro vocabulario diario. Tenemos karma, mantra, que lo usan mucho los políticos, etc. Bueno, no me voy a extender mucho en esto. Ese es el pilar de Ashoka. Este es el símbolo de la India. Este pilar, estamos hablando, pues, como del siglo tercero, cuarto, tercero antes de Cristo, son los pilares que hizo construir Ashoka, un rey que se convirtió al budismo. Y es muy interesante que en el tercer siglo antes de Cristo, cada 15 kilómetros hubiera un pilar en el que se pidiera a la gente ser compasiva con los demás. El lema, digamos, el moto, ¿no? También se llama así, Satya Meva Jayate, solo la verdad triunfa, que es, digamos, el lema de la República de Bharat, estaba inscrito en estos pilares. Entonces, cada 15 kilómetros había una especie de caravansar o de posada para los peregrinos, etc. Se dice que Ashoka se convierte al budismo, hablando del tercero antes de Cristo, a raíz de una batalla en la que hubo una gran carnicería y eso le golpeó profundamente. Es decir, un sentido de la compasión 3 siglos antes de la existencia del cristianismo, ¿no?
Que por cierto, lo tenía por aquí apuntado. Sí, rápidamente, los marxistas han tenido un problema a la hora de pensar la India. Vamos a ponernos un poco culteranos. Porque en el proceso dialéctico de la sociedad primitiva se pasaba a la esclavista, luego a la feudal, luego a la capitalista y luego supuestamente a la socialista y comunista. Sin embargo, no ha habido testimonios definitivos de una sociedad esclavista. Lo cual a mí personalmente no me parece creíble del todo. Sobre todo porque, en fin, no voy a entrar en toda la cuestión de un pueblo sometido por un pueblo invasor, que son los arios, que son de un color más clarito. De hecho, la palabra para casta es varna. Casta es la palabra portuguesa, por cierto. Y varna es la palabra que se usa para casta y también quiere decir color. Es decir, la propia palabra indica cómo los invasores dividen la sociedad de acuerdo a criterios raciales. Pero luego esas casas van a dividirse a su vez en linajes, en lo que podríamos llamar corporaciones. Hay miles de yatis, ¿no? Y esas corporaciones han protegido siempre al miembro de esa yati. Es decir, el zapatero de Tamil Nadu va a ser protegido por los zapateros al no haber un sistema de seguridad social, lógicamente la gente se tiene que ayudar entre ellas. Pero esa idea de esclavitud, ha habido testimonios de viajeros como Megástenes, que fue enviado por un general de Alejandro Magno, que también invade la India y se tuvo que ir rápidamente, tuvo un ratito en el norte. Dice que él no había visto esclavitud. Cuesta creerlo, debía haber, digamos, un estado servil de ciertos sectores. No esclavitud, eso están de acuerdo todos los investigadores, tal como se entendía en Roma. Que un ser humano era prácticamente un objeto. Tú puedes hacer cualquier cosa, incluso trocearlo. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque a la hora de la mirada de superioridad con la que los británicos trataron de vender en gran parte su lugar, ¿no? Es decir, voy a poner este ejemplo. Yo cuando viví en Pondicherry, en el sur de la India, que fue colonia francesa, pasaba muchas horas en la biblioteca de un atlas y me sorprendió leer a los historiadores baratíes o indios hablando de las hambrunas provocadas por los ingleses. Por ejemplo, para someter el movimiento independentista nacionalista de Bengala, a principios del siglo XX cortaron todo el suministro de arroz. Todavía no se sabe cuántos millones de personas murieron ya. Eran 12 o 15 millones de personas. Es decir, al lado de eso, la Shoah, que fue terrible, digamos, el holocausto judío, estamos hablando de holocaustos tremendos, pero lógicamente no van a aparecer en los libros, salvo muy especializados de textos británicos. Pero los libros de los historiadores baratíes o indios, porque puede haber historiadores musulmanes, por eso digo indios, sí aparecen. Es como si para acabar con el movimiento, como decía aquel, de independencia vasco, pues para acabar con esta de que todos los vascos se mueran de hambre. Bueno, seguro que me encargo alguno, pero me llevo a muchos otros por delante. ¿Esas prácticas son civilizadas? A Gandhi le preguntaron sobre la civilización occidental en la lucha por la independencia y dijo, sería una gran idea. Pero quiero decir con esto que hay un gran constructo para justificar siglos de que te has metido en casa ajena. En 1893, esto lo marca esta fecha, hubo un congreso en Chicago, el Congreso de Religiones, donde fue enviado Vivekananda, era enviado por Ramakrishna, un hombre muy venerado en Bengala, y hubo teólogos protestantes y católicos que dijeron, ¿qué sentido tiene enviar misioneros a la India si no es para justificar el sometimiento económico? Porque en definitiva se trataba de eso, en lugar de las especias, el lugar que suministraba, digamos,
manufacturas, algodón, y etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, me estoy liando aquí con esto. Este pilar de la Soca es muy interesante. Este está en Sarlat. Ya digo que a cada 15 kilómetros había uno de estas características. Vamos a pasar a la Edad de Oro. Bien, la Edad de Oro ya estamos en el siglo IV, tercero, 20, 550 después de Cristo. Vamos a dar un salto audaz. ¿Por qué traigo este texto? Porque este es el primer texto que existe en la historia donde el cero está especificado. Yo no puedo leerlo, yo por lo que he podido contrastar, aquí se reflexiona sobre el vacío y el concepto de cero. Por primera vez, es del siglo IV, V, el cero ya está pensado aquí. Ese cero que luego va a ser, no voy a decir lo que es el cero, pero ¿cómo decías tú que era? Posicional, ¿cómo decías? No, que los indios inventaron el sistema numérico posicional con el que nos manejamos, ¿no? El cero da o quita contenidos, y por eso la matemática que nosotros usamos es una invención de los indios traída a Europa. Porque no era práctica la que usaban. No, porque llegaban a una determinada cantidad que podían contar y se quedaban ahí. Entonces, el hallazgo del cero por parte de los indios explorando el cielo, ¿no? Pues contribuyó, pero pues al sistema que hoy utilizamos y que se ha universalizado porque es muy práctico. Pero viene de sus reflexiones filosóficas sobre el vacío. El vacío, la suya o el vacío, que es también ya está comprendiendo toda la cuestión atomista, no voy a entrar ahí, porque luego eso es lo que van a pensar luego señores como Newton o Descartes, ¿no? Mario, perdona que me sí. Los romanos no tenían el concepto del cero, ¿no? No, los romanos no utilizaban los números romanos, ¿no? El uno, o sea, el concepto del uno viene de Grecia, pero los romanos no llegaron al cero. Yo hasta ahora había pensado que era árabe el concepto del cero. Me estoy enterando ahora porque fueron los los islámicos a través de Persia, y bueno, pues ya sabemos que Toledo, precisamente, ¿no? Lo sabe todo el mundo. En su escuela de traductores, muchos de estos textos fueron traducidos aquí, y a partir de que el cero entró en la mente de la civilización se extendió, ya se quedó. Y de hecho la matemática india es la que se ha universalizado y la que permite la los árabes, para ahora muy bien lo que comentas, los árabes, para dejar claro de dónde está yendo eso, lo llamaban el Hindisán, la ciencia india, es decir, la matemática. Ellos mismos la llamaban la ciencia india a las matemáticas. Entonces, no hay que olvidar que, bueno, lo sabemos todos, desde siglos hay un pasillo, hay un corredor entre Al-Ándalus, entre Andalucía y la India. Entonces, incluso toda la influencia que va a haber en la literatura medieval tiene que ver con relatos que propios de la India, no voy a entrar ahí porque eso sería no, de hecho, las mil y una noches también, aunque nos ha quedado como más ¿no? el sedimento de la cultura general, que es un catálogo de cuentos árabes, en realidad también tienen inspiración hindú, ¿no? Que nosotros lo hemos pensado como árabes, sí, pero los árabes eran los traductores de todo esto, los que lo traían. Volviendo a la mirada británica, es decir, en la India existía ya todos los tratados posibles y por haber, por ejemplo, para la arquitectura, el Vasta Sastra, para cómo construir los templos. Entraremos más en detalle en la próxima sesión, aunque ahora veremos algunos. El Kama Sutra, por ejemplo, que, claro, los ingleses, claro, eso levantaba el morbo. El Kama Sutra no solamente es un tratado erótico, es un tratado de buenas maneras y refleja una cultura urbanita muy refinada, ¿no? Cualquier cosa ha sido, digamos, estructurada en años, menos una, la historia. La historia, no ha habido historiadores tal como los entendemos. Hasta la llegada de los mogoles en el siglo XVI, que ya empiezan a historiar, y luego ya los británicos.
¿Cómo ha podido ir reconstruyendo la historia? Pues por las inscripciones, los registros arqueológicos, en las epopeyas o leyendas, que siempre hay un punto de verdad. ¿Por qué es esto? Quizás porque los indios nunca, o maratíes nunca han querido en una historia lineal, sino que todo es cíclico. Vivimos en ciclos, los yugas, las eras, una y otra vez. Entonces, realmente los acontecimientos poco importan porque realmente estamos en un ciclo constante. Esa es una hipótesis. Pero todo lo demás, en la arquitectura, en medicina, con la Ayurveda, que todos más o menos hemos oído, cualquier manifestación estaba ya codificada y estructurada. He traído ese friso del siglo IV, entre el IV y el VI, por el movimiento que se refleja. Porque al final, los muslos es Krishna acabando con el demonio que sí. Aquí hay como un animal también, es decir, la expresión, la mirada y el movimiento del cuerpo. No hay que olvidar que nosotros tenemos un gran hierarquismo en la Edad Media. Si uno ve los santos, las figuras, son como muy hieráticas, muy estiradas, muy fijas, ¿no? Entonces aquí ya hay un conocimiento del movimiento, ¿no? Por eso le he traído, porque me parece interesante que entre el siglo IV, V, VI haya esta capacidad de expresar el movimiento corporal, ¿no? Todo esto, ya digo, en la próxima sesión, si hay interés, lo vamos a desarrollar en más profundidad. Este es el periodo dorado que decía Gupta. Siglo VI acaba, en 550 ya vienen los hunos. Sería abrumador todas las invasiones que se han sufrido contarlas, pero esos dos siglos son importantes. ¿Por qué? Porque todo lo que está en azul es el Imperio Gupta, se va extendiendo hacia la mitad de la India. Luego van a llegar los hunos arrasando, y ese periodo de florecimiento, bueno, pues entra en decadencia. Era una sociedad muy tolerante, aunque eran hindúes de religión, pero también el budismo era respetado. Esta escultura que está se ve a Buda Sakyamuni, ¿no? Con el mudra es el gesto de impartir el Dharma, la ley, ¿no? Por eso tiene el circulito del Dharma, ¿no? Es decir, es un ejemplo de gran tolerancia, ¿no? Podían convivir las religiones. Yo sé que esto es espinoso, pero es verdad que el fanatismo musulmán replegó y cambió muchas de las costumbres que había en la sociedad, bastante para los que fueron de la época liberal. Es decir, ya lo veremos en la próxima sesión, algunos templos que han quedado, la mayoría fueron destruidos, en Calelajo, por ejemplo, o en Konarak, donde se ven escenas explícitamente sexuales. No he querido intervenir aquí. Los musulmanes arrasaron con todo eso. Y hay escenas realmente de zoofilia, hay una Troas y a Catre. Es decir, ¿estamos hablando de una promiscuidad? No. De una sociedad donde probablemente la sexualidad se viera de un modo bastante diferente al que luego se ha ido viendo, ¿no? No voy a extenderme en eso. Este es el mayor monumento rupestre que hay en el planeta, en la Tierra, en el oro. Esa Maharashtra que está en el centro de la India, todo esto era una montaña. Esta montaña fue siendo excavada, se puede ver el tamaño de las personas, es la prueba 16, el mayor edificio rupestre del mundo. Ha sido comparado en equivalencia en cuanto a enigma de construcción con las pirámides. Se descubrió casualmente, estamos hablando ya para situarnos siglo VII, no es exactamente Gupta, pero lo he traído porque me parecía muy importante para, bueno, pues reforzar lo que estamos diciendo. Estaba todo cubierto de maleza. Cuenta la historia que unos soldados británicos estaban persiguiendo un tigre y que de repente era una jungla, y persiguiéndolo pues se encontraron con esto. Evidentemente luego hubo que quitar toda la maleza, pero
es impresionante porque no hay que olvidar que es piedra, es una montaña que ha sido excavada y luego se ha ido construyendo. Aquí habrá como 30 cuevas, en el Ora-sí. Otro ejemplo de tolerancia, de esas 30 cuevas, hay 10 o 12 que son budistas, otras tantas hindúes y otras tantas jainistas, que es otra religión muy parecida al budismo, que fundó Mahavira, contemporáneo del Buda. Realmente el concepto de no violencia de ahí salido del jainismo. Y esas cuevas fueron construidas por... Claro, estamos hablando de procesos de siglos, nadie construye esto en 10 años, ¿no? Entonces se suceden, digamos, reyes y demás. Bien, este es otro ejemplo interesantísimo dentro de Lora, este bajo relieve, la caverna 29, que muestra al dios Shiva y a la diosa Parvati. Shiva es el aspecto de la destrucción, de la transformación. No hay que olvidar que todo esto está en piedra, ¿no? Y se puede apreciar la sensualidad de Parvati. Y luego las cuevas praxitelianas, como las llamamos en Europa, propia, ¿no? El movimiento de cadera que tienen las... Esa es una palabra que estamos hablando ahora, que tenemos que viene el bramante. Yo me acuerdo del chaval, yo iba a la tienda el bramante, que era como un cordel, un alambre, ¿no? Claro, viene del cordel de los brahmanes, ¿no? Un indicador de que pertenece a la casa brahmánica. Es un cordel que va de la izquierda al derecho, y viene de ahí, bramante. Entonces, cuando yo me enteré en su día, me llamó la atención, porque iba a la tienda a comprar bramantes. Por eso digo que tenemos más, y lingüísticamente se pueden seguir cantidad de... Bien, este es un ejemplo de cómo en el siglo... Porque en el siglo V, el periodo de Sepulta, en ese periodo entre el siglo IV, V, 320, 550, es cuando todos los... Esto es muy, muy interesante. Se pasa a la escritura. Desde 1500, que entran los arios, las invasiones en el norte de la India, hasta el siglo IV, V después de Cristo, todos los Vedas, todo estaba memorizado, era oral. Por eso cuando uno lee, es que se escribió la Bhagavad Gita, se escribió en el siglo V, no sé. Y si se escribió, se descompuso, porque es un clima muy duro, y todo lo que se escribe en abedul o en hoja de palma, todo eso va a desaparecer. Entonces lo que nos ha llegado de testimonios desde el siglo V, el primer pasaje a la escritura, todo lo demás era oral. Entonces se creaban unas escuelas osacas, que todavía siguen existiendo, si uno va a Kashi, porque Benares es la palabra mal pronunciada por los ingleses de Varanasi. O sea, la palabra original es Varanasi, pero los ingleses les costaba pronunciarla, entonces dijeron Benares, y ahí quedó. Por eso digo siempre que equivocaciones y errores luego fundamentan muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí todavía se ve, porque es lo más castizo de la India, a niños de 8 o 9 años recitando, memorizando el Rig Veda, porque siempre se ha desconfiado de la escritura. La escritura puede desaparecer, sin embargo la oralidad, la transmisión, ¿no? Y curiosamente se mantuvo durante, pues eso, más de 1000 años, 1500, hasta el siglo III o IV después de Cristo, se mantuvo oralmente. Eso es prodigioso, mantenerlo oralmente. Claro, no es que uno memorizase 2000 versos, uno memorizaba una parte, otro memorizaba otra, y así siguiendo, ¿no? O sea, familias enteras dedicadas única y exclusivamente a la memorización del Veda. Veda quiere decir el conocimiento, que son himnos de sorpresa ante la naturaleza. Realmente el Rig Veda es un gran poema de ¿cuántos versos puede tener? 4000, donde se está constantemente alabando a la naturaleza, el sol es el ojo de Dios, la luna, las estrellas. Yo pienso, es mi hipótesis, que esos pueblos seminómadas que pasaban muchas noches a la intemperie
debieron tener una conexión con la naturaleza muy fuerte. Ellos buscaban lugares fértiles y los encontraban, pero desconocían el arroz, para empezar. Pues llegan a la llanura ganjética, las mayores cosechas, puede haber 2 y 3 cosechas al año de arroz. Estamos hablando de inundaciones constantemente, porque entonces la tierra era muy fértil. Entonces estos pueblos arios, con carros muy ligeros, que conocían el bronce bien, con arcos y flechas, sometieron rápidamente a las poblaciones autóctonas que no tenían esa agilidad y ese conocimiento. Sin embargo, una vez más es curioso cómo los inválidos se superponen al invasor, porque hoy en día ninguno de los dioses que llevaban estos arios ha sobrevivido. En el Rig-Veda se habla de Varuna, dios de los cielos, de Surya, dios del sol, de Vayu, dios de los vientos, tal. No hay ningún culto, ningún templo en la India dedicado a estos dioses. Sin embargo, los templos dedicados a Shiva, Shiva era un dios autóctono. No lo llevaban los arios. La diosa Kali, es decir, bueno, me estoy refiriendo a los cultos populares, porque realmente a nivel filosófico no hay politeísmo. Eso es otro tema que ya veremos en la tercera sesión. Entonces, es curioso, es igual que los griegos y los romanos. Yo establezco esas comparaciones. El invasor al final acoge la cultura de los invadidos y también esos sincretismos que se dieron también entre españoles y las culturas aztecas, ¿verdad? Entonces, en el siglo V aparece ya una escritura muy sofisticada, es donde se pasa el Mahabharata, las epopeyas, los cuentos, los Puranas, etc. Bien. Esto podría estar perfectamente en Toledo. Manuscrito del texto casero Kalila Digna basado en el Panchatantra. Lo que comentaba al principio, ¿no? Del encuentro. Eso se traduce en Toledo, pero es un cuento del Panchatantra. Pancha quiere decir 5 y Tantra es cuento, continuación, en fin, tiene distintas acepciones, ¿no? A ver. La siguiente es esta. Bien. Eso es un templo del sur, Gokura, se llaman esas torres enormes, se llaman Gokura, arriba está Vimala. Es un tipo de construcción muy representativa en el sur, diferente a la del norte. Es curioso porque el norte y el sur no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a construcciones artísticas. Lo único que articula norte y sur es la religión, eso es verdad a nivel popular. Los drávidas eran los autóctonos, ¿no? El pueblo que originariamente estaba en Barat y que va a ser sometido por... Aunque hoy en día hay indólogos que llegan a las invasiones, pero bueno, hay para todo. Este es el templo de Brihadisvara en Tanjore, el templo enorme. Bien. He seleccionado estas imágenes porque, por ejemplo, el flamenco puede estar en el origen. Esta se llama Kathak. Eso lo veremos en la segunda sesión. Yo me acuerdo cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona, en los días también yo estaba en la India, y estaba viendo eso fue un acontecimiento, ¿no? Me acuerdo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y estaba yo con unos amigos indios, y uno dijo, porque me acuerdo que Cristina Hoyos, todo ese despliegue que hubo de flamenco, dice, pues eso es Kathak. Y fue uno de ellos, es Kathak. Y efectivamente, hoy no hay tiempo para ello. Esa es Kathakali, es una danza típica del sur que curiosamente no se baila con los pies, sino con los ojos, con la cara. Solamente es un baile gestual con la cara, no con los pies. Si alguien está interesado, el día que tocamos en la próxima sesión la parte artística del folclore, pondremos algunos vídeos.
esto ya es Bharatanatyam. Bharatanatyam quiere decir danza nacional. Bharatanatyam es como la danza más representativa de la India, que, en fin, también en la próxima sesión podemos ver algún tipo de danzas, y muchas, y por supuesto todas codificadas, igual que hay artes marciales. También hay artes marciales, no solamente el karate, o el judo. Bien, esa es una escultura del sur, de bronce. En el sur desarrollaron mucho lo que se llama la técnica de cera perdida. Se construían moldes de cera con las formas que se pertenecen, y luego se derramaba el bronce líquido y quedaban esculturas, como se pueden ver, pues bastante refinadas, ¿no? Más que a ver si tengo una más por aquí. Sí, aquí. Es un Shiva. A ver, rápidamente, la Trimurti. La Trimurti son, digamos, de un principio para explicar, ¿no? Es curioso porque en realidad está todo el conocimiento de la transformación de la energía. Había un dios creador, Brahma, un dios transformador y destructor, que es Shiva, que se le representa llevando a cabo una danza cósmica, ¿no? Y Vishnu, que sería el dios conservador, el aspecto conservador de la energía. Pero en realidad está todo en constante transformación. Esto ya nos enteramos en Europa del siglo XX. Ya estaba codificado simbólicamente hace muchos siglos. A ver, los símbolos, ya dimos una charla hace meses, los símbolos dan una información enorme. Y la cultura hindú, específico hindú, es muy simbólica. Entonces, tenemos este conocimiento de la transformación de la energía. Tenemos también la evolución. Comentábamos en esa charla como Vishnu, que es el aspecto protector de los seres humanos, cuando baja a la tierra como avatar, la palabra que van a traer los portugueses, primero aparece como pez, Matsya Avatar, luego aparece como tortuga, ¿no? Luego aparece como jabalí, luego aparece como medio hombre, medio león, luego como hombre enana, así hasta llegar a Krishna y a Rona. Es decir, ya luego se está sintetizando la evolución. Ese es el aspecto de Shiva, el aspecto transformador y destructor. Tiene también otras lecturas. Aquí abajo está pisando un niño, es un bebé, que tiene la lectura de la destrucción del ego. O sea, dentro de ese hecho, y luego el fuego que rodea todo el círculo como un símbolo de la destrucción total que espera todo, ¿no? He rescatado esta escultura también del sur por lo perfilada que es. Podemos ver la cadera, el brazo, los dedos, ¿no? También lo podremos ya con más detalle en la próxima sesión. Entonces se llaman bandas. Bandas es la postura. Ahí dice dos bandas, ¿no? Porque estaba todo estructurado. Es decir, insisto, si hay una cultura que tiene todo estructurado, cómo hacer construcciones, la comida también, cómo la medicina, etcétera, es en la India. Las danzas, la música también, la música que todos sabemos universitar, ¿no? De hecho, como decía Borges, en la India se pensó todo, ¿no? Decía Jorge Luis Borges. Lo único es la historia no tiene mucha importancia. Bien, estamos en el sur. Ese es el mayor alto relieve que existe en el planeta. Se llama la penitencia de Arjuna. Aquí hay todo aquí se ve un hombre, una seta sobre un pie. Bueno, la lectura es que había una gran sequía y mediante las tesis y la penitencia, unos dicen que de Arjuna, otros de otro personaje, finalmente los dioses se apiadaron, empezó a llover,
la libertad representada en estas serpientes, y entonces empieza una gran alegría. Voy a poner más de cerca el elefante ese para que se aprecie. Estamos hablando. Échame una mano, ¿verdad? No, pasa la de la del elefante. Esta es la que yo quería. Es impresionante. Y estamos hablando del siglo V, VI después de Cristo, y esto es piedra. Es pura piedra. Es granito, sí. Es granito. Pero el granito, si te equivocas, se acabó. El ojo, la oreja, fijaros. Y luego el detalle del humor, ahí hay un gato de pie. Hay un gato, eso es un gato de pie. Los elefantes pequeñitos, bebés, aquí con la trompita, este de aquí, ¿no? Hombre, yo creo que Kipling, ¿no? Sí, el libro de la selva. El libro de la selva. Bueno, yo cuando lo vi no pude evitar acordarme de las famosas escenas de la elefanta, ¿no? La familia de elefantes, que todo tiene ese mismo aire, ¿no? En la película y en la novela. Es que yo lo que me maravilla es con los medios que tenían en esa época, igual que el templo de Elora, que hemos visto en el siglo VII, VIII, sin excavadoras, ¿no? A golpe de escoplo y de cómo se puede llegar a construir todo esto, ¿no? Y este trabajo orgánico, ¿no? Es el mayor alto relieve que existe en el planeta. Esto también es en la zona del sur, en Mahabharipura, son unos templos dedicados a los Pandavas. Bien, estamos ya en el periodo mogol, siglo XVI. En 1526 los mogoles entran en el norte de la India. Acaban con un sultanato, había un sultanato de Lodi, y instauran lo que se denomina el periodo mogol. No es que fueran mogoles de ojos achinados o vinieran de Mongolia, es que presumían de tener conexiones con Tamerlán y Genghis Khan, ¿no? Que sus antepasados pues se habían entroncado con Genghis Khan y para ellos era un prestigio. Digamos que eran más bien parecidos a lo que serían hoy los afganos, ¿no? Entonces, en 1526 hubo una batalla tremenda en el paso del Khyber, que por donde entra todas las invasiones, se llama Hindu Kush, la frontera entre Pakistán y la India, y acaba el sultanato de Lodi y empieza el periodo mogol. Lo más representativo, todos estamos familiarizados con el Taj Mahal, ¿no? Es una abreviatura de Mumtaz Mahal. Mumtaz es elegida, Mahal es palacio, el palacio de la elegida. Es un mausoleo, en realidad son cenotafios vacíos. Los verdaderos restos del emperador Shah Jahan y de su mujer nunca para evitar el saqueo, pues no se sabe dónde está enterrado. Esto inicialmente, claro, eso es lo que luego alimentó toda la imaginación del despilfarro y de la fastuosidad en Occidente. Inicialmente estaba recubierto de piedras semipreciosas, ahora ya no queda nada, todo ha sido robado y saqueado, pero es mármol. Las dimensiones son espectaculares, ya lo veremos en la próxima sesión si entramos en detalle. Y aquí hay una inscripción en Urdu es el idioma que hablaban y que se habla en Pakistán, que hablan los musulmanes. Por cierto, de ahí viene nuestra palabra horda, que pone: si el cielo existe, el paraíso existe, está aquí. Esto inicialmente es lo que dice que cuando Shah Jahan lo vio, ¿no? Se supone que es un monumento de amor. Estamos hablando del 1630 y tanto, 1638, y que fue el emperador de la India durante 30 años, y luego fue depuesto por su hijo, Aurangzeb, y suena muy romántico, pero es verdad, fue encarcelado en un fuerte desde el cual no podía salir y solamente podía ver el Taj Mahal desde sus habitaciones. La leyenda dice que la idea era construir otro idéntico en mármol negro y que los pueblos contemplaran, pero eso ya es leyenda.
Lo que sí es verdad es que hubo un vicerrey de la India, Carlos Curso, que pensó destruirlo y usar el mármol para otras construcciones. Afortunadamente no se llevó a cabo. Luego las leyendas hablaban de que había tesoros escondidos debajo y mucha gente perdió la vida buscando esos tesoros. O sea, porque luego lo que se encontraban eran serpientes, en realidad. Pero eso es un ejemplo ya de la arquitectura mogola, que hay bastantes ejemplos, por cierto. Este es otro, es la ciudad de Fatehpur Sikri. Esto es en arenisca roja. Esto lo hizo construir Akbar, el abuelo de Shah Jahan, que era un emperador bastante tolerante. Le gustaba juntar en este lugar a representantes de las distintas religiones. Lo mismo sacerdotes brahmanes que ulamas musulmanes, y esto es verdad, cuando oyó hablar del cristianismo, estamos hablando del siglo XVI, pidió que fueran unos jesuitas de Goa. Claro, es que hay que pensar que aquí teníamos una intolerancia religiosa muy potente, ¿no? Y una inquisición, etc. Entonces, los jesuitas ya habían llegado a Goa, porque habían entrado en portugués. Entonces escribieron bueno, bien después, pidió saber sobre el cristianismo. Entonces fueron los jesuitas muy contentos y hubo debates. Yo creo que el cantado de la Iglesia siempre son los debates religiosos. A ver quién tiene superioridad filosófica o de planteamiento. Entonces debatió pues con sufíes, musulmanes, con brahmanes, etc. Y el emperador guardó silencio todo el tiempo. Estuvo en silencio durante todo el debate, no dijo nada. Al terminar, los jesuitas se fueron muy contentos y le escribieron a Felipe II, el hombre que Portugal y España Unida, que habían convertido al cristianismo al emperador mogol. El emperador mogol jamás volvió a interesarse por el cristianismo. Pero para los jesuitas fue tan impactante que les escucharan en silencio, sin más, que dieron por sentado que habían convertido a la corte del emperador mogol. Y así le escribieron a Felipe II: hemos convertido al gran mogol, le llamaban el gran mogol. Simplemente no le interesaba. Es más, los mogoles daban cuenta de todo, tenían biógrafos, y tienen unas anotaciones Akbar diciendo que no era una religión muy sofisticada. A ver, estábamos acostumbrados a otro tipo de debates, ¿no? Ese es otro ejemplo de arquitectura mogola, también de mármol. Tiene su historia este lugar, si me permiten. Aquí vivía, antes evidentemente de esta construcción, una especie de santo sufí, Salman Chisti. La frase que escribo de él. Bien, parece ser que Akbar no podía tener hijos. Akbar, el abuelo de Shah Jahan, el constructor del Taj Mahal. Y tenía varias mujeres y él no tenía descendencia. Entonces le pidió a una de sus mujeres, a Teopago, que se llamaba, que pasara una noche en el lugar del santo sufí, Salman Chisti, y parece ser que quedó embarazada. Evidentemente, a nadie se le ocurría decir si el santo sufí tenía algo que ver con el embarazo, pero se consideró un milagro. Entonces, la tradición cuenta que la pasaron la noche rezando, ¿no? Entonces, en agradecimiento, Akbar hizo construir un mausoleo, y está enterrado ahí, de mármol, y van todavía muchas mujeres y colocan un lacito cuando quieren quedarse embarazadas. Esa es la tradición. Está en el interior de una ciudad que hizo construir Fatehpur Sikri, la ciudad de la Victoria Akbar, en honor a esa. Claro, para ella era la continuidad del imperio. Lo que pasa es que luego hubo que abandonarla por falta de recursos
y demás. Esta es la mayor mezquita que existe en el mundo musulmán, construida por el Shah Jahan, el del Taj Mahal. Está en Delhi. Y lo he traído como ejemplo único de... Son las cúpulas de cebolla indostani. Están en la India, básicamente, ¿no? El arco indostánico, lobulado, se puede ver aquí un arco que tiene como unos lóbulos, ¿no? Pero no es el arco de herradura islámico conocido, ¿no? Es un arco lobulado y luego esa cúpula de cebolla. ¿No? Pues aquí se puede ver mejor el arco lobulado, ¿no? Bien. Esa es la entrada en Mumbai. Eso es lo que decíamos ya los británicos, es una construcción británica, y lo que se encontraba cuando llegaban al puerto, ahora Mumbai, se dice Mumbai, todos los nombres han sido reciclados. Mumbai, o sea, ya no es Bombay, ahora es Mumbai, ya no es Madras, ahora es Chennai, Calcuta es Kolkata, ¿no? Con OIK. Eso tiene que ver también con toda esta corriente de nacionalismo, y la India está al margen de eso, se llama Hindutva. Hay un partido, la Bharatiya Hindu Party, el BHP, que es como una derecha muy nacionalista, y hay una extrema derecha todavía más radical, que es de donde salió el Sivagana, ¿no? Es decir, y yo creo que los que estuve en la India ahora están gobernando el BHP. Por eso, la anécdota que traía antes, en Delhi está, digamos, una derecha muy nacionalista, pero luego hay estados como si los comunistas gobernasen en Andalucía y en Madrid estuviese el PP, ¿no? Es decir, esa disparidad política pues es interesante. Recuerda que desde el año 47, cuando se tiene lugar la partición, que fue traumática, yendo a eso, es decir, y la India y Pakistán están en guerra todavía, oficialmente. Ha habido evidentemente muchos periodos de paz, ahora nuevamente se están pegando. En realidad, la tolerancia religiosa es digamos, un atributo del pueblo de la India. Eso es así, la tolerancia religiosa. Yo he visto casas en el pueblo de la India, un altarcito que es muy típico, y tenía al gurú de la familia, a Shiva y a Mars. Sí, es así, porque había, es decir, votaban al Partido Comunista y tenían a su gurú, tenían a su deidad y tenían a Marx. Eso es así. Y en Kerala, se ve, tú lo has visto, los negocios se ponían Lenin e hijos, ¿no? Porque el comercio la habían puesto con el Lenin, ¿no? Sí, llama la atención, y sin embargo no hay un golpe de estado. En cambio, es verdad que el enfrentamiento entre musulmanes e hindúes es clásico. En la partición hubo como mía. Lo que hablamos de los nombres dan mucha importante información. Poca gente sabe que Pakistán es el acrónimo de Punjab, que es una región del norte de la India, Punjab, Afganistán y Cachemira. Y el Tan quiere decir territorio, por eso Kazajstán, Pakistán, Afganistán, Tan quiere decir territorio. ¿Qué se está diciendo? Que en el mismo nombre fundacional del país se está diciendo también queremos la Cachemira, que con la que hay un litigio desde entonces, porque Cachemira quedó en la partición en manos de la India, pero la mayoría de la población es musulmana. Entonces Pakistán ha estado potenciando guerrilla. Yo me acuerdo por las noches el telediario era como la guerra de Vietnam, muchas veces han caído 15 militantes en enfrentamientos con las fuerzas del gobierno y tal. Eso era habitual. Y luego la reivindicación del Punjab, que es parte de la India. Entonces, ahora hay nuevos enfrentamientos, pero los dos tienen bombas nucleares. Entonces, bueno, ya veremos. El caso es que esta es la puerta de Bombay, donde entraban los barcos ingleses.
En realidad, los puertos de la India son creación británica. Pues los indios nunca han mirado hacia los demás. Es un pueblo que ha estado siempre, a ver, no está preocupado en invadir al prójimo. En todo caso, ha habido misiones budistas, pero por eso Mumbai, o Bombay, como queramos, o Calcuta, son creaciones del siglo XVII. O Chennai, Madras, son puertos. La capital era Delhi. Delhi no es Dharma, no tiene puerto, está en el mismo interior de la India. O muchas ciudades importantes que no dan al mar, propio Varanasi, porque no hay un interés expansionista. Entonces, es un subcontinente con una cordillera como los Himalayas, que todos situamos, y más difícil de franquear, y luego ese paso del Khyber, ¿no?, que conecta con lo que hoy sería Pakistán. Pero se ha creado, digamos, hay un orgullo de que ellos generan su propia música, su propia danza, los propios instrumentos musicales, su propia visión de la arquitectura, sus propias religiones, y es verdad, ¿no? Allí, el budismo, el jainismo, etc. Y, en fin, en cambio, en Europa todo es importante. Bien, estas imágenes ya llegamos a los años 40. Por eso he dicho que lo de era seguir huellas desde las primeras invasiones indoeuropeas hacia 1500 años antes de Cristo, y luego pequeños botones de muestra de manifestaciones artísticas, culturales, salpicados con algunas anécdotas. Estas fotos son míticas, son de la marcha de la sal, ¿no? Es cuando, a ver, los ingleses habían impuesto un impuesto, valga la redundancia, a la sal. Entonces, Gandhi organizó una gran marcha por millones de personas a coger la sal, porque consideraban que era suya, punto. No tenían por qué estar pagando impuestos. Entonces, es una marcha mítica, y en muchas ciudades se conmemora esta marcha de la sal. Más de uno está familiarizado con la imagen de Gandhi con el bastón, tiene que ver con esa marcha. Y esa es una gran concentración que tuvo lugar ahí. No sé si esta fue cerca de Chennai. Bien. Ese es el fuerte rojo de Delhi. Este fuerte tiene una gran importancia porque es aquí donde se proclamó la independencia de la India a las 12 de la noche del 15 de agosto de 1947. De ahí viene el título de Hijos de la Medianoche de Salomón Rushdie, porque se hizo por primera vez la bandera de la India libre desde ahí, a las 12 de la noche. El fuerte lo hizo construir Shah Jahan, el del Taj Mahal. Y es un lugar muy emblemático, muy simbólico, quizás de los más simbólicos que hay en la India, ¿no? El fuerte rojo de Delhi y el lugar donde se proclamó la independencia. Es un periodo, y además muy interesante, el periodo de los que llaman los freedom fighters, de la lucha por la libertad contra los británicos, porque si es verdad que nos ha llegado la lucha no violenta, bueno, la no cooperación, la satyagraha, también hubo atentados, y también hubo lucha armada. O sea, lo que pasa es que Gandhi era un abogado, Gandhi no era tonto. Entonces, él sabía que vendía mucho más que en una portada de Life en Estados Unidos o en el Times aparecieran desarmados y enfrentándose al colosal ejército británico. Hacía más a favor de la lucha políticamente. Bueno, el otro día viendo ahora un documental de la guerra del Vietnam, ¿no? La famosa foto de la niña desnuda corriendo por la carretera y los marines detrás. Esa foto hizo más contra la ocupación norteamericana que 20 bombardeos de Hanoi. Entonces, yo lo digo eso porque lo he hablado cuando vivía en la India, y lo hablé con gente que vivió ese periodo,
que sí es verdad que Gandhi era honesto, pero que también se dejó utilizar por el Partido del Congreso, porque se ganaba una gran simpatía a nivel internacional. Y finalmente, la independencia no es tanto, a ver, por esa gran no cooperación no violenta, sino porque Inglaterra, el Reino Unido, estaba desgastado por la guerra contra los alemanes. Entonces ya no podía seguir manteniendo las colonias. De hecho, había un movimiento que a favor de Hitler, porque consideraba que cuanto más cerca estés del enemigo de tu enemigo, mejor. Joan Dravos, se hace llamar, y lo ves todavía en restaurantes y lugares, su foto, estuvo entrenando un ejército financiado por los nazis para luchar contra los británicos. Es decir, que nos ha llegado el mito de la no violencia, y es verdad, y en la parte de verdad, pero también era un uso de tipo político, ¿no? Porque interesaba ganar la simpatía en fin, que eso se entiende, ¿no? Era una gran maniobra política, ¿no? Bueno, esta es una construcción de Courvoisier, ya ha quedado un poco desfasada de los años 60. Hay muchos experimentos arquitectónicos en la India, ya lo veremos en las próximas sesiones. La mano de obra es barata y el material también, entonces se han permitido a muchos arquitectos hacer experimentos. En Auroville, por ejemplo, hay una gran esfera de mármol recubierta de oro, que tratan de simbolizar la nueva era. Es impresionante. Si miren el próximo día la veré. Decir, experimentos arquitectónicos hay muchos, no solamente. Y esa es una imagen de Bombay o Mumbai, ¿no? Al anochecer, una parte de los rascacielos que hay en la ciudad. Esto es de esta es la India Gate. Una cosa es la Gate of India, la puerta de India, que está en Mumbai, que era donde llegaban los barcos ingleses, y esto es en Delhi, en la capital, que es donde está el Parlamento, etc. Bien, voy a ir cerrando. Antes hemos visto una construcción típica del sur, hemos visto el Gopura, si se acuerdan, es una construcción típica del norte. La torre es distinta, la otra era como un rectangular que se iba cerrando. Aquí vemos que esto es, por cierto, todo eso, ¿no? Esta cúpula es el templo más sagrado que está en Benares, para entendernos, digamos, es la meca del hinduismo, y es una buena representación de las construcciones del norte. Este es el Picara, que es la torre y tal, y es un lugar muy conflictivo porque justo al lado hay una gran mezquita. Entonces, hay un ejército, es un poco recordar el muro de las lamentaciones de Jerusalén, ¿no? Es decir, estamos en esa misma situación musulmana. Delhi es una ciudad con una gran población musulmana, sobre todo el barrio viejo de Delhi, y Benares también tiene muchos musulmanes, aunque es una ciudad sagrada para los hindúes. Y esa es una de las representaciones más así espectaculares. Bueno, como no, la famosa imagen de Benares, vemos en los templos, la típica construcción de los templos, y ese es el río sagrado por excelencia. No es que las cenizas haya que llevarlas a Ganges, las cenizas se pueden echar en cualquier río, y hoy en día hay hornos crematorios ya modernos, aunque la tradición más de que haya que hacerlo con madera. Lo que pasa es que eso provocó una deforestación muy grande en el país, porque para incinerar a un ser humano hace falta muchos tipos de madera. Entonces, si la familia no tiene dinero suficiente para tanta madera, pues el cadáver puede quedar por cuestionar, lo cual es un problema. De todos modos, es un río curioso porque se ha comprobado que tiene propiedades curativas, baja de los Himalayas, tiene cantidad de historias, de leyendas,
Y es, por eso voy hablando con esta imagen, porque Benares o Varanasi o Kashi tiene hasta 108 nombres. 108 es el número sagrado por excelencia. Hay 108 nombres de todo, de dioses, de ciudades sagradas. Es la única ciudad en el mundo más antigua que todavía está poblada. O sea, antiguas hay muchas, pero que todavía esté poblada es la única. Es decir, vamos a hablar de varios miles de años, no se puede calcular exactamente la fecha, varios miles de años, donde ha habido una, digamos, población. Y los Maharaj, ese es otro aspecto, otro tema, y tiene otra dimensión. Todos querían tener un palacio mirando a Ganges, como tener aquí un cigarro, ¿no? Mirando al taco, pues tener aquí un palacio mirando a Ganges, era fundamental. Si tú eras un Maharaj como Dios manda, tú tenías que tener un palacio mirando a Ganges, eso era fundamental. Y bueno, pues es un río en el que, claro, uno cuando se acerca, lo que llama la atención es, a pesar de, es el mayor retablo humano. Como tenemos varias sesiones, ya poner un vídeo, mayor retablo humano que existe. Es decir, la gente lavándose, o la gente haciendo su hatha yoga, gimnasia, es decir, un retablo de todas las actividades humanas, ¿no? Desde el barco se puede ir viendo, y luego las cremaciones en unos puntos determinados. Claro, ahora se convirtió casi en un parque temático, evidentemente. Y a la gente, pues, como me decía, ¿te gustaría que mientras están incinerando a tu abuelo estuvieran tres japoneses haciéndole fotos? Pues entonces es muy incómodo, muy violento, ya no dejan que las barcas se acerquen, lógicamente, porque hay una gran saturación, ¿no? Y el Ganges probablemente sea uno de los ríos más caudalosos que existen en el planeta. O sea, desde los Himalayas hasta la bahía de Bengala. A ver cómo vamos de tiempo, 8 y 20. Bueno, esa es la típica imagen, ¿no? Lo que corresponde digamos, a lo tópico que tenemos, ¿no? Nos imaginar a ella, pues eso, asceta con las piernas cruzadas y, ¿no? Dioses con muchos brazos. Bueno, pues esto corresponde a la imagen tópica. Este en concreto es una asceta dedicado a Shiva. Ese es un aspecto, claro, si alguien está interesante, ya lo podemos desarrollar de las religiones. Bueno, pues son las 8:25. Lo podemos ir dejando aquí, abrir un coloquio. Ya he dicho que que por cierto, el PowerPoint, en gran parte, no. Y quiero un aplauso para la